Nunca he entendido estas cosas modernas. No tengo celular, no uso computadora. Y el único que sabe de estas cosas en esta casa es mi nieto. Mi mundo siempre ha sido diferente. Ollas a presión en la estufa, platos en el fregadero, oraciones antes de dormir. Pero parece que hoy en día, ser simple se ha convertido en un delito. Era jueves, muy temprano. Llevaba un delantal preparando café y pan dulce para mis nietos, cuando oí ladrar al perro y 3 golpes fuertes en la puerta. Pensé que era el lechero, pero al abrir vi a hombres armados, uniformados, serios. Uno de ellos me mostró un papel con mi nombre completo y dijo: «Señora Mercedes Delgado, queda detenida por participación en delitos informáticos». Sentí que el suelo desaparecía. La taza se me resbaló de la mano y se hizo añicos. Mis nietos vinieron corriendo asustados y fue delante de ellos que me esposaron. A mí, una abuela de 72 años. Los vecinos salieron susurrando, grabando con sus celulares. Nadie me defendió, nadie me escuchó. Me metieron en la patrulla como un animal peligroso. Y lo único que podía pensar era, ¿cómo me pasó esto? Pero lo que más me dolió fue la mirada de mi nieto. Solo tenía 5 años. Vio cómo me llevaban sin entender nada. Esa mirada todavía me desgarra. Pero lo peor estaba por venir, porque lo que parecía un error era en realidad solo el comienzo del infierno que estaba a punto de vivir. Si esta historia ya te conmovió, imagina lo que está por venir. Dale like, suscríbete al canal y prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es increíble. Antes de todo esto, mi vida se componía de pequeños rituales que me daban sentido. Despertarme con el canto de los pájaros, preparar el café lentamente, limpiar el porche con aroma a jabón de coco y oír la risa de mis nietos resonando en la pequeña pero vibrante casa. Eso me bastaba. No necesitaba lujos, estatus, ni saber qué pasaba en este mundo virtual, en el que todos parecen vivir ahora. Mi alegría provenía de ver a mis nietos sanos, llevar un pastel bien horneado a casa de un vecino, encender una vela para la Virgen todos los domingos en la iglesia de la esquina. Era esta sencillez la que me hacía sentir útil. Me llaman vieja, pero me sentía viva. Viuda por más de 15 años, me convertí en el sostén de la casa cuando mi hija tuvo que irse a Tijuana a probar un nuevo trabajo. Me quedé con los niños, una niña de 12 años y un niño pequeño, quienes desde pequeña me llamaban mamá por mi presencia. Los vecinos me respetaban, me compraban dulces, me pedían bendiciones, e incluso la señora de la farmacia decía que tenía manos de oro para los remedios caseros. Era una vida sencilla, sí, pero era mía, y estaba en paz. La verdad es que, como a muchas mujeres de mi edad, me enseñaron a cuidar del hogar y de las personas, no de las máquinas. Nunca usé una computadora, no tengo cuenta en esas redes sociales de las que todo el mundo habla, y apenas puedo escribir mensajes en mi teléfono. Incluso, para ver fotos de mi hija, le pedía a mi nieto que me las mostrara. La tecnología nunca formó parte de mi realidad, y para ser honesta, nunca la extrañé. Vivía en el mundo de mis manos, las recetas antiguas, la fe y las conversaciones con los vecinos en la acera. Un mundo que muchos parecían haber olvidado, pero que aún tenía valor para mí. Me despertaba todos los días a las 6, me ponía mi delantal azul de flores y iba directo a la cocina. Mientras la masa del pan subía, organizaba la casa, lavaba la ropa, cuidaba las plantas y luego empecé a preparar el pan de maíz que vendía para complementar mi jubilación. A veces, cuando tenía tiempo, me sentaba en la mecedora del porche a mirar la calle. Siempre igual, siempre en paz. Ese era mi mundo. Y precisamente por eso lo que ocurría parecía tan imposible. Era como si alguien me hubiera arrancado la realidad y me hubiera lanzado a una película que nunca me atrevería a ver. Una pesadilla que empezó con un nombre escrito en una computadora, un nombre que era el mío.
La policía dijo que mi dirección estaba vinculada a una red criminal en línea. Pero ¿cómo era posible? Apenas sabía dónde presionar para subir el volumen del televisor. ¿Quién tendría el valor de usar el nombre de una mujer como yo para ocultar crímenes tan graves? ¿Cómo pudo pasar esto en mi propia casa sin que me diera cuenta? Estas preguntas me persiguen hasta el día de hoy. Pero esa mañana, aún con olor a café y pan recién horneado, solo sentí una cosa, una angustia silenciosa, como si algo estuviera a punto de derrumbarse, y no tenía ni idea de que sería mi propia vida. Y lo que vino después no fue solo una acusación, fue un juicio sin defensa, un castigo sin explicación, una zambullida en el abismo que me arrebataría no solo mi libertad, sino también la poca dignidad que había construido durante toda mi vida. Pero lo que nadie sabía era que, tras esa falsa acusación, se escondía un oscuro detalle que nadie se atrevió a investigar. Y fue este detalle, casi imperceptible, el que convirtió mi vida en una pesadilla aún más profunda de la que les voy a hablar ahora. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de mis muñecas aún resuena en mi interior como un trueno. Y no fue solo el sonido metálico del hierro contra mi fina piel lo que me asustó. Fue el peso de la mirada de aquellos hombres, ojos duros entrenados para ver criminales incluso donde no existían. En ese momento, dejé de ser abuela, mujer de fe, mujer honesta. Para ellos, solo era un nombre escrito en un papel manchado de errores. Y así me trataron, como si fuera culpable antes de entender siquiera de qué me acusaban. Cuando vi a mi nieto menor llorando, aferrado al dobladillo de mi falda, rogándome que no me fuera, sentí un dolor tal en el pecho que pensé que se me pararía el corazón en ese mismo instante. Uno de los agentes me jaló con fuerza y tropecé, casi cayendo, pero ni siquiera me dejaron explicarme. Mientras me llevaban por la calle, todo el barrio parecía paralizado. Algunos vecinos salían de sus casas, otros se asomaban tras las cortinas. Vi rostros que antes me habían saludado con cariño, ahora llenos de sospecha, y oí susurros cortantes. Así que era cierto. Siempre pensé que había algo raro en esa señora. Nadie preguntó si era un error. Nadie se ofreció a ayudar. En tiempos de vergüenza, los recuerdos se desvanecen y solo queda la etiqueta, la acusación, el escándalo. Me tiraron al asiento trasero del coche patrulla como si no tuviera edad, historia ni corazón. De camino a la comisaría, intenté comprender qué estaba pasando. Les pregunté a los agentes por qué me llevaban. Uno de ellos, el más joven, dijo con arrogancia: «Tendrás mucho tiempo para pensar en esto en la cárcel. Ciberestafa, blanqueo de capitales, asociación delictiva, la lista sigue». Me temblaban las manos, tenía un nudo en la garganta y lo único que pude decir fue: «Ni siquiera sé qué es eso, solo cuido de mis nietos». Pero él simplemente se dio la vuelta y encendió la radio del coche. Mi nombre, el que siempre había llevado con tanto orgullo, ahora era mencionado como sospechoso, como un delincuente involucrado en algo que ni siquiera podía imaginar en mis peores pesadillas. Al llegar a la comisaría, me metieron en una habitación fría y sin ventanas con un olor acre a sudor y humillación. Me quitaron el pañuelo, confiscaron mi bolso y mis documentos y me ordenaron sentarme a esperar el interrogatorio. No parecía real. Era como si estuviera fuera de mi cuerpo, observándolo todo desde lejos. Solo podía pensar en mis nietos, en los pasteles que había dejado en el horno, en el café que se enfriaba en la mesa. Esto no podía estar pasándome a mí. Solo era una abuela, una ama de casa que rezaba cada noche, que ayudaba a quien podía, que vendía pasteles para pagar la luz. Las horas adentro parecieron detenerse. Nadie me explicó nada. Solo me miraban con recelo, como si ya lo supieran todo. Una mujer con un portapapeles entró y dijo que me estaban investigando por formar parte de un grupo que realizaba estafas en línea, usando nombres falsos y moviendo miles de pesos a cuentas por todo el país. Pregunté: ¿pero cómo?
Ni siquiera tengo una cuenta digital, ni sé usar una computadora. Me miró con indiferencia y respondió: ya podrás defenderte. Ahora te pillan con las manos en la masa. ¿Con las manos en la masa? ¿Por qué? Estaba en casa, con mis nietos, amasando pan, escuchando música en la radio, cuando por fin me permitieron llamar a alguien. Me temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. Llamé a mi sobrino de León, que había estudiado Derecho, y le pedí que viniera cuanto antes. Pero para cuando llegó, ya me habían metido en una celda, fría, oscura y húmeda. Me senté en un rincón, abrazada a mis rodillas, intentando comprender cómo empezó todo. Nunca le había hecho daño a nadie. Nunca le había deseado daño a nadie. Entonces, ¿por qué me hacían esto? Ese primer día tras las rejas fue solo el comienzo de una serie de horrores que jamás imaginé. Porque por mucho que clamara justicia, por mucho que proclamara mi inocencia, nadie parecía dispuesto a escucharme. Y en el fondo, algo me decía que lo peor estaba por venir. Algo que cuestionaría incluso mi verdadero yo y me obligaría a enfrentar una verdad más cruel que cualquier sentencia. Pero lo que aún no sabía era que alguien muy cercano a mí ya lo sabía todo y permanecía en silencio. Y cuando esa verdad salió a la luz, no solo destrozó mi esperanza, sino que me hizo cuestionar si alguna vez fui verdaderamente amado por la misma persona que decía protegerme. A la mañana siguiente, me despertaron gritos en el pasillo y el tintineo de llaves contra los barrotes. No había pegado ojo. La celda, con su olor a humedad y desesperación, parecía sofocar cualquier atisbo de dignidad que me quedara. Cada ruido fuerte me hacía estremecer y el repentino silencio me hizo preguntarme si el mundo exterior se había olvidado de mí. Cuando finalmente me llamaron a declarar, me condujeron por un pasillo estrecho con paredes desconchadas y el suelo frío bajo mis pies. Los agentes no me dijeron ni una palabra. Simplemente me señalaron con el dedo el camino, como si fuera un animal amaestrado. Al entrar en la sala de interrogatorios, vi a 3 personas esperándome. Un hombre con traje oscuro, una mujer con carpetas en las manos y otro oficial con la mirada fija e impersonal. Sobre la mesa había una pila de papeles, una pantalla de ordenador iluminada con gráficos y nombres, y junto a ella, un informe con mi nombre en letras grandes y frías: Mercedes Delgado Hernández. Era extraño ver mi nombre en ese papel, como si perteneciera a otra persona. Era como si me hubieran arrancado la identidad y me la hubieran pegado en una máscara que jamás imaginé llevar. El hombre empezó a hablarme directamente, sin siquiera mirarme a los ojos. Dijo que estaba involucrado en un fraude cibernético, que había malversado más de 200,000 pesos mediante transferencias bancarias falsas, utilizando cuentas abiertas con información falsificada. No entendí ni la mitad de lo que decía. Eran palabras modernas, técnicas, llenas de términos que nunca había oído: IP, phishing, lavado de dinero digital, botnet. Me sentí un analfabeto en una sala de acusadores. Intenté explicar que nunca había usado una computadora, que ni siquiera sabía dónde encenderla, que el celular que usaba era un modelo básico y solo servía para llamar y escuchar la radio. Pero cada vez que lo decía, la mujer que tomaba notas fruncía el ceño y anotaba más, como si estuviera registrando más pruebas en mi contra. Me trataban como a un mentiroso, como si mis simples palabras fueran parte de un engaño bien urdido. Con cada frase que pronunciaba con la voz entrecortada, veía más indiferencia en sus ojos. No fue hasta que mencionaron una dirección de instalación de internet a mi nombre en una calle a menos de 2 cuadras de mi casa que algo hizo clic en mi interior. Conocía esa casa. Era de Jocelyn, la hija de mi exvecina. Una joven, siempre con el celular en la mano, que una vez me pidió prestado su comprobante de domicilio para un curso en línea, porque aún no tenía su nombre en los documentos. Inocente como soy, pensé que estaba ayudando. Firmé el papel sin leerlo bien. Eso fue todo. Por eso me acusaban. Alguien había usado mi nombre para contratar una línea de internet y hacer cosas terribles,
y ahora yo era quien lo pagaba. Intenté contárselo al investigador. Le dije que recordaba el día que vino con los papeles, la prisa con la que me hizo firmar, la sonrisa falsa, pero ni siquiera consideraron investigar esa versión. El hombre simplemente me dijo: quizás solo intentas culpar a alguien más. Esto es común. Me sentí borrado, como si mi palabra, mi historia, mi vida entera no valieran más que un papel cualquiera. Entonces me di cuenta de que no buscaban la verdad. Solo intentaban cerrar un caso y necesitaban a alguien a quien culpar. Y ese alguien era yo. Esa noche, de vuelta en mi celda, me tumbé en el suelo frío y duro y lloré en silencio hasta que no me quedaron más lágrimas. Por primera vez, me sentí avergonzada, aunque sabía que no había hecho nada malo. Era como si me convencieran de mi verdadera culpa, como si repetir la misma mentira a diario pudiera convertir a cualquier inocente en un villano. Me preguntaba constantemente: ¿me cree alguien? Mi sobrino, mi hija, mis nietos. ¿Alguien aún ve quién soy realmente? Lo peor de todo era saber que mientras yo me pudría en esa celda, el verdadero culpable andaba libre, quizá usando otro nombre, quizá engañando a otra persona inocente como yo. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que, para la justicia, esto parecía no importar. Lo que querían era una historia ya hecha, con un culpable en el punto de mira, una solución rápida, un rostro para mostrar a la prensa. Y si ese rostro era el de una mujer mayor, con arrugas y ojos cansados, mejor. Porque a nadie le importa cuando el acusado no tiene fuerzas para gritar. Pero algo dentro de mí aún se resistía. Una vocecita, cansada pero aún viva, susurró: alguien tiene que ver lo que me están haciendo. Alguien tiene que escuchar mi historia antes de que borren todo lo que he sido hasta ahora. Fue al tercer día, cuando ya había perdido la noción del tiempo y de mi propia voz, que una agente entró en la celda y me llamó. Su pronunciación de Mercedes sonaba diferente. Por primera vez, había algo parecido a humanidad en su tono. Dijo que un abogado había llegado de León y exigía hablar conmigo. Al principio, no pude reaccionar. Las palabras parecían irreales. Mi sobrino, el mismo a quien ayudé a criar tras la muerte de su madre, el niño que me veía como una segunda madre, lo había dejado todo y había conducido durante horas solo para encontrarme e intentar comprender qué me había sucedido. La esperanza, que hasta entonces creía muerta, se reavivó con una fuerza que me hizo levantarme como si el cansancio de los días dentro se hubiera disipado con un soplo de fe. Al verme, no dijo nada de inmediato. Simplemente me abrazó fuerte, como si quisiera proteger con sus brazos todo lo que me habían arrebatado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas e indignación. Dijo que estaba reuniendo pruebas, que ya había hecho copias de los contratos, que había localizado la dirección donde estaba instalado el Internet y que incluso había accedido a las imágenes de la cámara de la calle, donde se veía a Jocelyn ir y venir con computadoras y cajas en las manos, mientras yo, al mismo tiempo, estaba en el centro vendiendo pasteles frente a la iglesia. Algo que cientos de personas podían atestiguar. Habló rápido, con la voz entrecortada, como si supiera que no había tiempo que perder. Escuché, sintiendo el corazón latir con fuerza, una mezcla de alivio por ser escuchada y desesperación al saber que, incluso con todas esas pruebas, nada era seguro. En los días siguientes, entregó todo a la Defensoría Pública, pero lo que recibimos a cambio fue una respuesta fría y burocrática. Las pruebas se analizarán a su debido tiempo. El caso sigue en curso. Parecía una sentencia disfrazada de promesa, incluso con pruebas claras, incluso con testigos, incluso con documentos que demostraban que alguien usó mi nombre sin mi autorización. Seguí encarcelada, porque para el sistema, su error pesa menos que el orgullo de admitir que arrestaron a la persona equivocada. Yo era una estadística conveniente, una anciana sin recursos ni influencia que fácilmente podía cargar con la culpa de un crimen ajeno,
solo para que el mundo creyera que se hacía justicia. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió. Ya no lloraba, ya no suplicaba, ahora observaba. Cada detalle, cada silencio, cada mirada de reojo. Sabía que mi sobrino no se rendiría y esa era mi única ancla. Mientras él corría tras documentos, testimonios y peticiones, yo resistí en silencio. Mi nombre, mi historia, mi dignidad, todo pendía de un hilo. Y sin embargo, dentro de esa celda donde el tiempo parecía congelado, había un hilo de esperanza. Delgado, frágil, pero real. Y entonces, como una grieta en la oscuridad, surgió una nueva posibilidad. Una pista que mi sobrino encontró al revisar los registros de llamadas y los datos de registro utilizados en la estafa. Un detalle que, de confirmarse, podría echar por tierra toda la acusación contra mí, pero al mismo tiempo revelaría una verdad aún más amarga, una que quizás no estaba preparado para afrontar, porque a veces el rostro del enemigo vive más cerca de lo que imaginamos. Los días en prisión empezaron a dejar marcas que no aparecían en mi cuerpo, sino que gritaban por dentro. Las horas parecían arrastrarse como una sábana mojada por el suelo, y el tiempo ya no obedecía al reloj, ni a la luz del día, ni a la voluntad de Dios. Era como si ese lugar tuviera su propia medida, donde cada minuto se multiplicaba en angustia y cada respiración cargaba con el peso de otro error que no era mío. Ya no reconocía mi reflejo cuando me vi, por casualidad, en la ventana rota. El rostro que una vez sonrió a mis nietos ahora estaba pálido, los ojos hundidos, la boca descolorida. Lo que me habían hecho sobrepasaba los límites de la injusticia. Era inhumano. Y lo peor de todo no era el suelo frío, ni el colchón delgado, ni la comida insípida. Lo que me destruía lentamente era el silencio. La sensación de que a nadie de afuera ya le importaba, de que mi nombre había sido enterrado vivo en una celda donde ni siquiera las oraciones parecían atravesar los barrotes. Al principio, los demás reclusos me miraron con recelo. Algunos decían que no parecía un delincuente, pero se reían con sarcasmo. Otros me evitaban como si fuera invisible. Algunos decían que una anciana que roba por internet es más peligrosa que una que roba con un cuchillo. Eso me dolía, pero aprendí a callarme. No había lugar para las lágrimas ni para las explicaciones. Me acurrucaba en un rincón de la celda y me sentaba allí con las rodillas contra el pecho, intentando pensar en algo que me mantuviera con los pies en la tierra. Recordaba las comidas familiares, el olor a comida, la risa de mis nietos, el sonido de la vieja radio tocando canciones de mi infancia. Fueron estos recuerdos los que me impidieron volverme completamente loco. Pero con el tiempo, incluso ellos comenzaron a desvanecerse, como si el dolor borrara lo hermoso que había en mí. Una noche me desperté jadeando. Era como si el aire se hubiera escapado de mi celda, como si el peso de aquella injusticia me oprimiera el pecho con manos invisibles. Me quedé allí tumbado, intentando respirar, sudando, pensando que iba a morir solo, sin que nadie se diera cuenta. Un guardia oyó los ruidos y me llevó a la enfermería. Me dieron un vaso de agua y me dijeron que era ansiedad. Ansiedad. Una palabra que nunca había formado parte de mi vida, pero que ahora me definía. Desde ese día tuve miedo hasta de dormir, porque cuando cerraba los ojos llegaban las pesadillas y cuando los abría, la pesadilla continuaba. Lo extrañaba todo, incluso las cosas que antes daba por sentado. El olor a jabón en el porche, la mecedora, el sonido de mis nietos correteando por las habitaciones, el vecino chismoso en la ventana, las hormigas que insistían en invadir mi cocina. Incluso extrañaba tener que pagar las facturas, porque incluso eso era señal de que seguía viviendo mi vida, mi rutina, mi mundo. Ahora todo estaba frío, aislado, vacío. Y yo era solo otra voz olvidada en un sistema que se alimenta del sufrimiento de los inocentes.
Pero había algo que me dolía aún más. En todos esos días tras las rejas, no había recibido ni una llamada de mi hija, ni un mensaje, ni una nota, ni una visita. Intenté comprender, busqué excusas. Quizá tenía miedo, quizá no sabía qué hacer, quizá alguien me había dicho que era mejor no involucrarme, pero la verdad, dura como las paredes de aquella celda, era que estaba sola, sola de una forma que jamás imaginé. Y esa soledad, mezclada con vergüenza y abandono, me hizo cuestionarlo todo, incluso mi propia existencia. Porque si vives toda tu vida siendo buena, justa, honesta, y aún así terminas así, ¿qué significa ser inocente? Cuando finalmente recibí la noticia de mi liberación, no hubo celebración. No hubo victoria en salir por la puerta principal, con el corazón hecho pedazos y el alma cubierta por una mancha que parecía imposible de borrar. No fui absuelto, simplemente fui liberado mientras el juicio continuaba. Y, aunque los barrotes ya no estaban frente a mí, la verdadera prisión se hizo invisible, una celda que me acompañaba en las calles, en las miradas, en los susurros, en los juicios silenciosos de quienes solo ven los titulares y nunca les importa la verdad detrás de ellos. Al cruzar la puerta de la penitenciaría, sentí el sol abofetearme la cara. Era el mismo sol que una vez me calentó mientras regaba mis plantas, pero que ahora parecía iluminar mi vergüenza en la plaza pública. Volver a casa fue como entrar en un lugar que ya no era mío. Las paredes parecían más pequeñas, los muebles viejos, el olor diferente. Incluso el silencio era distinto, más denso, más pesado. Mis nietos, que antes corrían por la casa con los brazos abiertos al verme acercarme, ahora me miraban con recelo, como si algo en mí hubiera cambiado, como si esa abuela cariñosa hubiera sido reemplazada por alguien a quien ya no reconocían. El mayor apenas me saludó y el menor simplemente se escondió detrás de la puerta como si temiera acercarse. Intenté sonreír, hacer un pastel como en los viejos tiempos, fingir que todo estaba bien, pero todo estaba lejos de ser así. Los vecinos ya no venían a pedir recetas ni se sentaban en la acera a charlar. Algunos se iban a la otra acera al verme. Otros fingían no oírme. Y uno o dos ni siquiera disimulaban su desprecio, diciendo en voz alta que a ese lo arrestaron por hacking, como si mi nombre se hubiera convertido en sinónimo de delito, como si todos los años de buena convivencia, de apoyo comunitario, de generosidad, hubieran sido borrados por un titular falso. Intenté explicarlo, 1, 2, 10 veces, pero nadie me escuchó. Nadie quería oír, porque en el fondo la gente prefiere creer en el escándalo que en la complejidad de la injusticia, porque es más fácil señalar con el dedo que tender la mano. Volvía a hacer pasteles y a colocarlos en el escaparate como antes. Esperaba a que alguien llamara a la puerta, a que un vecino pidiera un trozo, a que un cliente volviera con un cumplido. Pero los días pasaban y los pasteles permanecían allí, intactos, hasta que empezaron a endurecerse. Era como si mi cocina hubiera sido maldecida, como si mi tacto se hubiera vuelto sospechoso, como si todo lo que hacía ahora tuviera una sombra. Ni siquiera en la iglesia encontraba consuelo. Los asientos a mi alrededor siempre estaban vacíos. La mirada del sacerdote era distante y los murmullos volvían cada vez que pasaba las escaleras. La vida que conocí antes de la cárcel ya no existía. Me habían condenado sin juicio, sentenciado al exilio en mi propia casa, en mi propio barrio, en mi interior. Y lo más cruel era que esta nueva prisión, hecha de miradas de reojo y puertas cerradas, era más silenciosa, más persistente, más dolorosa que la de hormigón y hierro, porque dentro de ella yo seguía existiendo, pero invisible, inaudible, inadvertida. Era solo la mujer de los titulares, la anciana sospechosa, la vergüenza del barrio. E incluso sin tobillera, incluso sin esposas, aún cargaba con el peso de una condena que nadie se molestaba en revisar.
En las noches silenciosas, cuando todo a mi alrededor parece dormirse y el único sonido que oigo es el crujido de mi vieja silla en el porche, me encuentro inmersa en pensamientos que no puedo evitar. Me pregunto, con un dolor que se me ha vuelto familiar, ¿cuántas otras mujeres como yo han pasado o siguen pasando por algo similar? ¿Cuántas mujeres humildes, sin voz, sin recursos, sin nadie a su alrededor, han sido arrastradas al mismo sistema ciego, sucio y precipitado, uno que prefiere juzgar a escuchar, que prefiere condenar a investigar? Me acusaron de un delito que nunca cometí, me tiraron al suelo, me esposaron frente a mis nietos, me humillaron en redes sociales, me olvidaron las instituciones, me rechazaron mis vecinos e incluso ahora libre, sigo obligado a cargar con el peso de la sospecha como si fuera parte de mí. Pero, ¿y si no tuviera un sobrino abogado? ¿Y si no hubiera nadie para mí? ¿Qué habría sido de mi nombre, de mi historia, de mi vida? Da miedo darse cuenta de cuánto puede fallar la justicia, sobre todo para quienes menos tienen. Cuando eres pobre, cuando eres viejo, cuando no entiendes la ley, cuando no sabes defenderte, cuando apenas puedes escribir tu nombre con claridad, todo lo que dicen de ti empieza a parecer verdad, porque quienes tienen poder gritan más fuerte y a quienes más gritan se les escucha primero. Y en medio de todo este ruido, los sencillos, los que hablan en voz baja, los que solo quieren vivir en paz, acaban siendo absorbidos por la indiferencia. No solo me arrebataron mi libertad, también me arrebataron la confianza en la gente, mi fe en la justicia humana, mi fundamento. Me arrebataron mi reputación, mi paz, mi derecho a existir en silencio, sin miedo, sin etiquetas. Y lo peor es que esto no fue casualidad. Fue porque alguien, en algún lugar, decidió fijarse en un número y no en una vida. Hoy, miro a mi alrededor y veo que mi casa sigue en pie, pero ya no es el hogar que una vez fue. Sigo respirando, pero no soy la misma. Mi corazón late, pero no tan ligero como antes. Me han acusado, juzgado, rechazado y olvidado, pero sigo aquí. Y si esta historia puede abrir los ojos de alguien, si puede evitar que otra mujer sea destruida por un error que no cometió, entonces que mi sufrimiento sirva al menos para este propósito: recordarle al mundo que la justicia no puede ser solo un sello apresurado en una hoja de papel. Debe sobre todo reconocer rostros, escuchar voces y respetar historias. ¿Y saben qué me asusta más? Es darme cuenta de que el dolor de la injusticia no termina cuando te dejan ir. Permanece contigo. Te visita cuando intentas sonreír durante una simple conversación. Te invade cuando oyes que alguien llama a la puerta. Te silencia cuando quieres volver a confiar. Injusticia deja cicatrices invisibles. No aparecen en los informes, pero están ahí, en los pequeños gestos, en las miradas abatidas, en la dificultad de dormir tranquilo. Si alguien simplemente se hubiera sentado conmigo 5 minutos, me hubiera escuchado, me hubiera mirado a los ojos, tal vez todo habría sido diferente. Pero es más fácil pulsar un botón que extender la mano. Y mientras así sea, más vidas serán destrozadas por errores que podrían haberse evitado. Lo que me hicieron es irreversible. Pero el recuerdo de lo ocurrido puede ser un faro para quienes aún creen que cada historia tiene 2 caras. Porque al final, lo único más cruel que la prisión es el silencio que le sigue. Después de todo, después de la celda fría, las noches en vela, los interrogatorios despectivos, las miradas maliciosas incluso de quienes se suponía debían protegerme, finalmente logré escapar de esa pesadilla de hormigón. Los tribunales, presionados por pruebas que ya no podían ignorarse, decidieron que debía responder en libertad. Pero lo que nadie me explicó es que la libertad no es lo mismo que la paz. La puerta de la prisión se abrió, sí, pero lo que yacía afuera era un mundo que ya no me reconocía, y peor aún, que yo ya no podía reconocer a ninguno. Regresé a una casa con las mismas paredes, pero una atmósfera diferente. Era como si los muebles cargaran vergüenza,
como si los pasillos susurraran las preguntas que nadie se atrevía a hacerme. El barrio ya no era el mismo. Las miradas seguían siendo penetrantes, las conversaciones cesaban a mi paso, las invitaciones desaparecían, los rostros familiares se volvían distantes e incluso los niños parecían haber recibido instrucciones de mantener las distancias. Intenté retomar mi rutina, volver a la cocina, rehacer mis recetas, reorganizar los trapos de cocina que había olvidado en el tendedero. Pero la verdad es que nada volvía a la normalidad. Era como si cada rincón de la casa hubiera sido tocado por algo invisible y contaminado. Incluso mi nieto menor, que una vez me abrazó tan fuerte que parecía querer fundirse conmigo, ahora se mantenía más alejado, como si temiera algo que ni siquiera él pudiera explicar. Y mi hija, la que debería haber sido mi primer abrazo después de todo, me escribió solo una vez, diciendo que necesitaba tiempo para comprender todo lo que había sucedido. Y nunca más respondió. La mujer que una vez fui, la que se despertaba con alegría al poder preparar el desayuno para su ser querido, la que se sentía útil ayudando a una vecina a preparar remedios caseros o a remendar un vestido roto, ya no existía. En su lugar, vivía ahora una mujer suspicaz y silenciosa, encogida en sí misma, intentando comprender dónde se equivocó todo, como la confianza que me llevó toda una vida a construir pudo ser destruida tan rápidamente por una acusación infundada. Y lo más cruel de todo es saber que la persona que me utilizó, que me expuso, que manchó mi nombre, sigue libre, desaparecida, como si nunca hubiera existido. Sin disculpas, sin juicio, sin reparación, solo silencio. El mismo silencio que me acompañó en las primeras horas de la prisión, ahora perduraba en las calles de la ciudad donde crecí, como un fantasma que susurra. Nunca volverás a ser vista de la misma manera. Las instituciones, periódicos y redes sociales que difundieron mi foto con titulares sensacionalistas nunca se acobardaron. Nadie vino a disculparse. Nadie quiso escuchar mi versión. Porque la verdad, cuando viene de una mujer humilde, sin título, sin dinero, sin fama, no tiene el mismo poder que la mentira que sale de la boca de alguien con poder. E incluso con todas las pruebas, incluso con el caso cerrado, incluso con mi nombre siendo limpiado poco a poco, la marca de la acusación aún persiste en mí. Una mancha invisible que mancha los ojos de los demás cada vez que me ven. Hoy camino despacio, hablo menos, observo más. He aprendido que la justicia humana puede ser muda, ciega y sorda, pero nunca inocente. He aprendido que al mundo le gusta condenar a quienes no pueden defenderse, y que ser libre después de todo esto es como caminar descalzo sobre cristales rotos. Cada paso duele, cada intento de avanzar sangra un poco más, pero sigo adelante, porque eso es lo que nos queda cuando nos lo han arrebatado todo. Seguir adelante, aunque sea sin rumbo, incluso sin fe, incluso en silencio. Si has llegado hasta aquí, respirando profunda y agitadamente como yo al contar todo esto, debes saber que esta historia no es un caso aislado. Hay otras voces, otras mujeres, otras abuelas que han sufrido humillaciones tan crueles como la mía y que aún esperan justicia, o al menos que alguien las escuche. En un mundo donde la verdad grita pero rara vez se escucha, somos las supervivientes olvidadas de un sistema que castiga a los indefensos y silencia a quienes simplemente quieren vivir en paz. Mi historia comenzó con una falsa acusación, pasó por una celda húmeda y vacía, estuvo marcada por el desprecio público y aún resuena en los fríos pasillos de la indiferencia. Pero hay otras que duelen tanto como la mía, quizás incluso más. Historias que aún no se han contado, historias que el mundo necesita conocer y que tú, que me escuchas ahora, mereces escuchar. En el siguiente video, conocerán a doña Leticia, una mujer de fe, madre de 3 hijos, acusada de un crimen brutal basado en un informe médico falsificado. Pasó más de una década tras las rejas, acusada de asesina.
traicionada por quienes prometieron defenderla, olvidada por su propia familia. Lo único que pidió durante todos esos años fue que alguien le creyera. Y cuando finalmente se supo la verdad, ya lo había perdido todo: su hogar, su salud, su juventud. Pero lo que más le dolió, según ella, fue darse cuenta de que incluso libre, seguía prisionera de las miradas y el silencio de los demás. Y si creen que ya lo han visto todo, esperen a escuchar cómo esta verdad salió a la luz de una manera que ni siquiera los jueces pudieron explicar. El dolor de una mujer que envejece, soportando una injusticia, no se mide con cifras, informes ni titulares. Se revela en su mirada cansada, en sus palabras cuidadosamente pronunciadas, en el andar arrastrando los pies de quien ya no tiene prisa, sabiendo que el tiempo que ha pasado nunca volverá. Y por eso contar estas historias es un acto de justicia. No la justicia de un tribunal, no la justicia del papel sellado, sino la justicia del ser humano que escucha, que siente, que se conmueve. Y si tú también sientes que algo dentro de ti se conmovió al escuchar todo esto, entonces no te guardes ese sentimiento, transfórmalo en acción, en presencia, en voz. Porque lo que más duele de la injusticia no es lo que nos arrebata, sino los solos que nos hace sentir. Así que, si esta historia te conmovió, si también crees que la verdad debe ser escuchada y que voces como la mía ya no pueden permanecer en el silencio, te invito a unirte a este movimiento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje. Aquí, cada relato es un acto de memoria. Cada episodio es un grito contra el olvido. Cada historia es un ladrillo que se construye contra la indiferencia. No dejes que este dolor pase desapercibido. Dale a me gusta, comparte, comenta, escribe abajo. Justicia para Mercedes si tú también piensas que nadie debería ser tratado como yo fui tratado. Y ahora, si has tenido la fuerza de escuchar mi historia hasta aquí, prepara tu corazón para lo que viene. En el próximo episodio, descubrirás cómo una simple firma llevó a una madre a ser acusada de matar a su propio hijo, y cómo el verdadero culpable pasó años sonriendo en las fiestas familiares. Haz clic en el video de abajo y quédate con nosotros, porque aquí la verdad no muere, resiste, grita y necesita que la escuches.